El pie grande que dejé entrar en mi casa durante esa tormenta de nieve de febrero parecía patético. Más de 2 metros de criatura temblorosa, cubierta de escarcha, que apenas podía mantenerse en pie en mi porche. Pensé que le estaba salvando la vida al abrir esa puerta. Para la tercera noche, cuando me desperté y lo encontré parado inmóvil al pie de mi cama, solo observándome en completo silencio, me di cuenta de que había cometido un error que podría costarme todo. Me llamo Andrés Cabrera y tengo 46 años. Vivo solo en una cabaña a las afueras de Esquel, en la Patagonia Argentina, desde hace 3 años, justo después de que se finalizara mi divorcio con Laura en 1995. La cabaña está en unas 5 hectáreas de bosque denso, a unos 13 kilómetros del vecino más cercano y 24 kilómetros del pueblo. Es exactamente la soledad que necesitaba después de 22 años de matrimonio que terminaron en ruinas, y mi jubilación anticipada del Ministerio de Obras Públicas me dio la libertad para perderme en estos montes. Es febrero de 1998, y este invierno ha sido especialmente cruel por aquí. Tengo una pick-up Toyota Hilux de 92 estacionada bajo un techado improvisado, un generador a gasoil para cuando se corta la luz, que pasa seguido, y suficientes provisiones para aguantar semanas sin ver a otro ser humano. La cabaña es chica pero resistente, con 2 dormitorios, una cocina con una estufa a leña, un living con chimenea y un baño con ducha que funciona con un termotanque a gas. Paso mis días cortando leña, arreglando el terreno y tratando de no pensar mucho en el pasado. Tengo una radio de onda corta para emergencias, un televisor que agarra 2 canales cuando el clima ayuda, y una pila de libros que me mantienen ocupado en las largas noches de invierno. Es una vida simple, tranquila, justo lo que quería. Ese martes por la tarde, el 17 de febrero, estaba escuchando la radio meteorológica con creciente preocupación. Un frente frío importante se acercaba, de esos que dejan 1 metro de nieve y cortan la electricidad por días. Pasé la tarde asegurando todo. Traje leña extra a porche cubierto, revisé el generador, me aseguré de tener suficiente gasoil y queroseno. A las 4 de la tarde, empezó a nevar. Para las 6, caía tan fuerte que apenas veía la línea de árboles a 30 metros de la cabaña. El viento aullaba, sacudiendo las ventanas, y la temperatura había bajado a unos -9 grados. Me preparé la cena, un guiso de lata calentado en la estufa a leña, y me instalé para lo que sabía que sería una noche larga. La luz seguía prendida, sorprendentemente, así que tenía el televisor encendido con las noticias de la tarde. El meteorólogo decía que la tormenta podía durar hasta el miércoles, quizás hasta el jueves por la mañana. Alrededor de las 8 de la noche, oí algo por encima del rugido del viento. Un sonido que no encajaba, ni del todo animal ni humano, grave y resonante, con un tono de angustia que me heló la sangre. Apagué el volumen del televisor y aguzé el oído. Ahí estaba de nuevo, viniendo de afuera, desde el porche. Agarré mi linterna y me acerqué a la ventana delantera, apartando la cortina. Al principio, no vi nada más que nieve arremolinada y oscuridad absoluta. Luego, el haz de luz captó algo. Había una forma grande en mi porche. Lo primero que pensé fue en un puma o un guanaco perdido. Pero por aquí en la Patagonia, los animales salvajes a veces se acercan buscando refugio en inviernos duros. Pero la silueta no cuadraba, demasiado erguida, demasiado humana. Me moví hacia la puerta principal, manteniendo la cadena puesta, y la abrí apenas una rendija. El frío me golpeó como un puñetazo, y tuve que entrecerrar los ojos contra la nieve impulsada por el viento. «¡Hola!», grité, sintiéndome ridículo, pero necesitando confirmar que no era solo una persona en problemas. La forma en el porche se movió, girando hacia la puerta, y en la luz dispersa de las ventanas de la cabaña y el rayo de la linterna, lo vi claramente. Era enorme, al menos 2 metros 10, quizás más, cubierto de pelo castaño oscuro grueso con nieve y hielo pegados. La estructura corporal era sorprendentemente humana, hombros anchos, brazos largos, postura bípeda. Pero la cara era otra cosa. No humana, no del todo simiesca. Rasgos planos con una ceja prominente, nariz ancha y ojos que captaban la luz y la reflejaban con un brillo ámbar que me puso los pelos de punta. La criatura temblaba violentamente, con sus brazos masivos envueltos alrededor de sí misma, y emitía ese sonido que había oído, un gemido bajo y lastimero que transmitía sufrimiento puro. Estaba congelándose, literalmente congelándose hasta la muerte, o lo que sea que les pase a seres como este cuando el frío los atrapa. Nos miramos a través de la puerta entreabierta.
Mi mente corría a mil, tratando de procesar lo que veía. Pie grande, el Sasquatch, la cosa que no debería existir. Y estaba en mi porche en medio de una tormenta, claramente en un estado desesperado. La criatura emitió otro sonido, más suave esta vez, casi suplicante. Dio un paso tentativo hacia la puerta, no amenazante, solo buscando refugio, calor. Cada parte racional de mi cerebro me gritaba que cerrara la puerta, la trabara, quizás agarrara el fusil que guardaba en el armario del dormitorio. Era un animal salvaje, potencialmente peligroso, impredecible. Pero no podía dejar de mirar esos ojos. Había algo en ellos: conciencia, inteligencia, desesperación absoluta. No era solo un animal. Era alguien, algo, un ser que entendía que estaba en problemas y pedía ayuda. Dios mío, murmuré para mí mismo. Esto es una locura. La criatura tembló de nuevo con tanta fuerza que casi pierde el equilibrio. El hielo se formaba literalmente en su pelo. La temperatura seguía bajando, y el viento helado debía estar por debajo de los -15. Si lo dejaba afuera, probablemente no sobreviviría la noche, y yo tendría que vivir con esa decisión. Está bien, dije, no seguro si me entendía o si solo me hablaba a mí mismo. Está bien, solo quédate tranquilo. No hagas nada agresivo. Cerré la puerta, quité la cadena y la abrí de par en par. La criatura miró el umbral abierto, luego a mí. Emitió un sonido suave, interrogante, quizás cauteloso. Luego, lentamente, avanzó. Tuvo que agacharse mucho para pasar por el marco, y al entrar en mi pequeña cabaña, me impactó lo masivo que era realmente. En toda su altura adentro, su cabeza casi rozaba el techo de 2,5 metros. Los hombros eran imposibles de anchos, los brazos largos y poderosos, pero temblaba tanto que apenas se mantenía en pie. Nieve y hielo se derretían de su cuerpo, formando charcos en el piso. El olor era fuerte, terroso, almizclado, como perro mojado pero más intenso, con un toque salvaje que me revolvió el estómago. Cerré la puerta rápidamente detrás de él, bloqueando el aullido del viento y la nieve que entraba. El silencio repentino fue casi chocante. La criatura se quedó parada en la entrada, agua goteando de su pelaje, aún temblando. Miró alrededor de la cabaña con obvio interés. Esos ojos ámbar absorbiendo todo: la estufa a leña, la chimenea, los muebles, el televisor aún reproduciendo en silencio en la esquina. El fuego, dije, señalando hacia el living. Necesitas calentarte. Ven. Me moví hacia el living, mirando atrás para ver si me seguía. Lo hizo, caminando con un leve cojeo que no había notado antes, probablemente por el frío que le entumecía las extremidades. Agarré unas mantas viejas del armario de blancos y las extendí en el piso cerca de la chimenea, que aún ardía con un buen fuego. Aquí, siéntate, caliéntate. La criatura miró las mantas, luego a mí, y se bajó con cuidado al piso. Sus movimientos eran notablemente controlados a pesar del temblor, no torpes ni bestiales, sino deliberados, conscientes. Agregué más leña a la chimenea, avivando las llamas. La criatura se acercó más al calor, extendiendo sus manos masivas hacia el fuego. Muy humanas, muy inteligentes. Voy a buscar más mantas, dije. No sé por qué narraba mis acciones, pero sentía que debía. Quédate ahí, caliéntate. Fui al dormitorio y agarré mi bolsa de dormir de invierno, un par de mantas más, y después de dudar un momento, el fusil. No para amenazarlo, solo para tenerlo cerca, por si acaso. Cuando volví al living, la criatura se había acurrucado cerca del fuego, las mantas envolviendo su enorme figura. Aún temblaba, pero menos violentamente. Sus ojos me siguieron al entrar, notando el fusil, pero no reaccionó agresivamente. Dejé el fusil contra la pared, lo suficientemente cerca para agarrarlo si era necesario, pero no de manera obvia, y me acerqué con la bolsa de dormir. Toma, esto es más cálido. Se la extendí. La criatura estiró una mano masiva y la tomó. Nuestros dedos no se tocaron, pero estaba lo suficientemente cerca para ver detalles. Las uñas gruesas y oscuras, la piel de las palmas áspera y callosa, el pelaje enmarañado con cristales de hielo que se derretían lentamente. Envolvió la bolsa de dormir alrededor de sí con una destreza sorprendente, y juraría que vi alivio en su expresión. De nada, dije en voz baja. Me moví al sofá y me senté, tratando de procesar lo que acababa de hacer. Había dejado entrar a un pie grande en mi casa.
Un pie grande vivo, respirando. La cosa que la gente pasa la vida buscando, desechada como mito, error de identificación o engaño. Y estaba en mi living, envuelto en mi bolsa de dormir, calentándose junto a mi fuego. El temblor de la criatura fue disminuyendo gradualmente en los siguientes 30 minutos. Se quedó acurrucada junto al fuego, cambiando de posición ocasionalmente, pero mayormente solo existiendo, recuperándose. Su respiración se volvió más estable, más profunda. La tensión en su cuerpo se aflojó. Me preparé un mate amargo, mis manos aún temblando levemente por la adrenalina. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero adentro solo se oía el crepitar del fuego, el zumbido del refrigerador y la presencia de algo imposible en mi living. Alrededor de las 10 de la noche, la criatura finalmente pareció haberse recuperado lo suficiente del frío. Se sentó, aún envuelta en la bolsa de dormir, y me miró. Realmente me miró, con lo que sentía como una evaluación, un análisis profundo que me erizó la piel. Luego emitió un sonido. No el gemido angustiado de antes, sino algo diferente, más bajo, más controlado, casi como un intento de comunicación que me dejó helado. No entiendo, dije. No sé qué intentas decir. Hizo el sonido de nuevo. Luego gesticuló, realmente gesticuló hacia sí misma. Luego al fuego, luego a mí. El significado era sorprendentemente claro. Gracias, o algo muy cercano. De nada, repetí. Solo, no me hagas arrepentirme de esto. Está bien. La criatura ladeó la cabeza ligeramente, observándome. Luego hizo algo que me congeló la sangre. Sonrió. No una sonrisa humana. La cara no estaba hecha para eso, pero inconfundiblemente una sonrisa. ¿Una expresión de qué? ¿Gratitud? ¿Diversión? ¿O algo más siniestro? Ahí fue cuando me di cuenta de que no tenía idea de con qué estaba lidiando. No era solo un animal que había salvado del congelamiento. Era algo inteligente, que entendía gestos sociales, que podía comunicarse al menos en un nivel básico. Y lo había invitado a mi hogar, a kilómetros de cualquier ayuda, en medio de una tormenta que nos atraparía juntos por al menos el día siguiente, posiblemente más. La criatura se acomodó de nuevo junto al fuego, aparentemente contenta. Pero yo me quedé sentado en ese sofá, el mate enfriándose en mis manos, preguntándome en qué demonios me había metido. Afuera, la tormenta aullaba. Adentro, algo que no debería existir dormía junto a mi chimenea, y no tenía idea de qué pasaría cuando amaneciera. No dormí esa primera noche. No podía. Me quedé en el sofá con el fusil sobre las rodillas, observando a la criatura junto a la chimenea, esperando algún signo de agresión. Alguna indicación de que dejarla entrar había sido un error fatal, pero solo durmió, o pareció dormir, envuelta en mi bolsa de dormir, respirando de manera constante. Alrededor de las 2 de la mañana, la luz se cortó finalmente. El silencio repentino cuando el refrigerador dejó de zumbar me hizo saltar. La criatura se removió pero no se despertó. Me levanté en silencio, agarré la linterna y miré por la ventana de la cocina. La nieve se amontonaba ya a 1 metro de altura, aún cayendo fuerte. No había forma de salir hasta la mañana. Agregué más leña al fuego y me volví a sentar en el sofá. A la luz de las llamas, la criatura parecía casi pacífica. El hielo se había derretido por completo de su pelaje, que ahora se veía más suave, a un castaño oscuro con vetas grises alrededor de la cara y los hombros. No era una criatura joven, quizás 70 u 80 años, a juzgar por el aspecto curtido de su rostro, surcado por arrugas profundas que hablaban de una vida dura en la selvática Patagonia. El amanecer llegó lento, una luz gris débil filtrándose a través de las ventanas cubiertas de nieve. La tormenta había amainado un poco, pero seguía fuerte. La criatura se despertó alrededor de las 7 de la mañana. Sus ojos se abrieron, y hubo ese momento de desorientación antes de que la conciencia regresara. Se sentó despacio, mirando alrededor de la cabaña con lo que parecía una evaluación cuidadosa, como si memorizara cada detalle para algún propósito oculto. Luego sus ojos me encontraron en el sofá. Nos miramos fijamente. A la luz del día, pude ver que su cara estaba profundamente marcada, con cicatrices en lugares. Una oreja parecía dañada, como si algo la hubiera rasgado años atrás. Era una criatura que había sobrevivido a una vida larga y brutal en la wilderness. «Buen día», dije, sintiéndome absurdo, pero necesitando romper el silencio opresivo. La criatura emitió un sonido suave. Un reconocimiento, quizás. Luego se puso de pie, encorvándose para no golpear el techo,
y se acercó a la ventana. Se quedó allí un largo rato, mirando la nieve, su mano masiva apoyada contra el vidrio, como si evaluara si podía escapar o si algo más lo esperaba afuera. La tormenta sigue, dije. Estamos atrapados aquí. La criatura giró la cabeza para mirarme, y no pude leer su expresión. Luego caminó en silencio, un silencio perturbador para algo tan grande, de vuelta a la chimenea y se sentó. Ese silencio antinatural en sus movimientos fue lo primero que realmente me inquietó a la luz del día. Me hacía sentir como si estuviera siendo acechado por un fantasma corpóreo. Necesitaba un mate, necesitaba rutina para no enloquecer. Fui a la cocina y encendí la hornalla de camping. Herví agua, preparé mate. Mientras el agua se calentaba, me di cuenta de que me observaban. Me giré y encontré a la criatura parada en la puerta de la cocina, solo mirándome trabajar. ¿Tienes hambre? Emitió un sonido. Afirmativo, pensé. Abrí la despensa, saqué cosas, latas de verduras, charqui, manteca de maní. Cuando levanté el charqui, los ojos de la criatura se clavaron en él con una intensidad que me puso nervioso. Le pasé el paquete. Lo tomó y comió metódicamente. Pero lo que me perturbó fue cómo me observaba todo el tiempo. No miradas ocasionales, sino contacto visual constante mientras masticaba, inquebrantable, evaluador, como si midiera cada uno de mis parpadeos. Preparé sándwiches de manteca de maní, se los ofrecí. Los tomó, pero no rompió el contacto visual. Solo siguió mirándome con esos ojos ámbar mientras comía. Bueno, eso es un poco inquietante, murmuré, apartando la vista primero. La mañana transcurrió de manera extraña, cargada de una tensión que crecía como una sombra. Intenté mantener mi rutina normal, leer, avivar el fuego, chequear el avance de la tormenta por las ventanas, pero era constantemente consciente de la presencia de la criatura, y siempre me estaba observando. No agresivamente, no amenazante, solo observando. Cada movimiento que hacía, lo rastreaba. Cada acción, la estudiaba como si yo fuera la cosa más fascinante que jamás hubiera encontrado, o quizás el próximo objetivo. Alrededor del mediodía, fui al baño. Cuando salí, encontré a la criatura parada en el pasillo, completamente inmóvil, posicionada donde podía ver tanto la puerta del baño como la del dormitorio, como si hubiera estado allí todo el tiempo, esperando. Jesús, salté. Me asustaste. La criatura no reaccionó a mi sobresalto. Solo me miró, luego se apartó lentamente para dejarme pasar. Esa tarde, noté algo más perturbador. La criatura había empezado a moverse por la cabaña en un patrón muy específico. Caminaba el perímetro del living, luego la cocina, luego volvía, una y otra vez. No paseando. Era demasiado metódico para eso. Estaba mapeando, aprendiendo el espacio, memorizando cada rincón, cada mueble, cada salida, como si planeara algo que me erizaba la nuca. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, mi voz temblando un poco. La criatura se detuvo. Me miró, luego continuó su circuito. Tocaba cosas al pasar, la pared, el respaldo de una silla, el marco de la puerta. Toques ligeros, como si marcara territorio o memorizara texturas para usarlas después. Cuando completó otro circuito, se acercó a la despensa y se quedó allí, solo mirando los estantes, todas mis provisiones. Se quedó parado por 5 minutos completos, completamente quieto, solo mirando mi comida, como si calculara cuánto duraría o cómo apoderarse de ella. Eso, ya comiste, dije nervioso. La criatura me miró de reojo, luego volvió a la comida. Luego extendió la mano, muy deliberadamente, muy despacio. Empujó una lata hacia adelante solo 1 centímetro. Estaba probando límites, probando cómo reaccionaría yo. No, dije firmemente. Esa es mi comida. Compartimos, pero no tomas sin pedir. La criatura sostuvo mi mirada por un largo momento. Luego empujó la lata a otro centímetro, deliberadamente desafiando mi autoridad, como un depredador midiendo a su presa. Agarré el fusil, lo apunté al piso, no amenazante directamente, pero visible. No, repetí. La criatura miró el fusil, luego a mí. Algo cambió en su expresión, no miedo exactamente, sino un recálculo frío. Se alejó de la despensa, se acomodó de nuevo junto al fuego, pero la forma en que me miró después, había algo en esos ojos, no ira, sino curiosidad depredadora, como si estuviera aprendiendo que provocaría una respuesta, que me rompería.
Esa noche, preparé cena para ambos. Más comida de lata calentada en la estufa a leña. La criatura comió, pero esta vez no me miró a mí. Miraba las ventanas, escaneando constantemente como si buscara algo o escuchara algo. Cada pocos minutos, ladeaba la cabeza ligeramente, como si captara sonidos que yo no podía oír. Luego volvía a comer, solo para pausar de nuevo momentos después, alerta y tenso, sus músculos listos para saltar. ¿Qué es?, pregunté, mi voz bajando a un susurro. ¿Qué oyes? La criatura no reconoció mi pregunta, solo mantuvo esa postura vigilante, esos leves movimientos de cabeza, rastreando sonidos más allá de mi audición humana, sonidos que me hacían imaginar qué más podría haber afuera en la nieve. Cayó la noche, y con ella un nuevo nivel de inquietud que se enroscaba en mi estómago como una serpiente. Intenté acomodarme en el sofá con un libro, manteniendo la normalidad, pero la criatura estaba junto al fuego, acostada pero no durmiendo. Sus ojos abiertos, reflejando la luz del fuego, y nunca se cerraban. Solo yacía allí, mirándome leer. Pasaron horas. Seguía leyendo, o fingiendo, mientras echaba miradas furtivas a la criatura. No se movía, no cambiaba de posición, solo yacía con esos ojos ámbar clavados en mí, como si absorbiera cada detalle de mi ser. Alrededor de las 10 de la noche, no pude más. ¿Por qué me miras tanto? La criatura parpadeó lentamente pero no apartó la vista. Es escalofriante. ¿Puedes mirar a otro lado? No lo hizo. Solo siguió mirando. Renuncié a leer. Anuncié que me iba a la cama. La criatura me miró levantarme. Me miró caminar al dormitorio. Me miró cerrar la puerta. La trabé. No porque la criatura hubiera sido agresiva. No lo había sido. Pero porque tener algo tan grande y salvaje observándome con tal intensidad inquebrantable era profundamente desestabilizador, como si me desarmara capa por capa. Me acosté en la cama, escuchando. La cabaña estaba en silencio excepto por el crepitar del fuego y el viento afuera. Ningún sonido del living, ningún movimiento. Debí quedarme dormido alrededor de la medianoche porque me desperté de golpe en oscuridad completa. El fuego se había reducido a brasas. Algo me había despertado. Un sonido o la ausencia de él. Me quedé allí, sin moverme, apenas respirando. La sensación de ser observado era abrumadora, intensa, como si ojos invisibles perforaran la oscuridad. Luego lo oí, el sonido más suave, como tela deslizándose contra madera. Algo se movía en el pasillo fuera de mi dormitorio. Lentamente, con cuidado, alcancé el fusil junto a la cama. Mi mano se cerró alrededor de la culata justo cuando oí otro sonido. Respiración justo fuera de mi puerta. Lenta, controlada, apenas audible. La criatura estaba parada fuera de mi dormitorio en la oscuridad, escuchándome. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Había estado desde que me acosté? Solo parada, solo escuchando, solo esperando, como un guardián siniestro o un cazador paciente. Apreté el fusil más fuerte, mi corazón latiendo como un tambor. Los minutos se arrastraron. La respiración continuó, paciente y constante. Luego, después de lo que pareció una eternidad, la oí alejarse. Pasos suaves retrocediendo por el pasillo. No dormí el resto de la noche. Me senté en la cama, fusil sobre las rodillas, esperando el amanecer. Cuando finalmente llegó la luz de la mañana y abrí la puerta del dormitorio, la criatura estaba de vuelta junto a la chimenea, sentada exactamente donde había estado la noche anterior, mirándome como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que había estado fuera de mi puerta por horas en la oscuridad, escuchando, observando, aprendiendo mis patrones, aprendiendo cuando dormía, aprendiendo dónde era más vulnerable. Y lo peor era la expresión en su cara esa mañana. No era hostil, no era agresiva, era complacida, como si hubiera descubierto algo útil, como si hubiera aprendido exactamente lo que necesitaba saber. La tercera mañana empezó con lo que pensé que era una buena señal. La tormenta había pasado finalmente durante la noche, dejando todo enterrado bajo casi 1,20 m de nieve. La luz del sol entraba por las ventanas por primera vez en 2 días, haciendo que la cabaña pareciera casi normal. Pero el comportamiento de la criatura había cambiado de una manera que me ponía la piel de gallina. Me estaba imitando. No de forma exagerada, no obvia. Pero empecé a notar detalles pequeños que me helaban la sangre. Cuando me levantaba, se levantaba. Cuando me sentaba, se sentaba. Cuando estiraba los brazos por la mañana, sacando la rigidez de haber dormido en el sofá con el fusil al lado, la criatura estiraba también,
copiando mis movimientos con una precisión perturbadora que me hacía dudar de mi propia cordura. Para con eso, le dije, con la voz más seca de lo que quería. La criatura ladeó la cabeza. Luego, muy deliberadamente, estiró de nuevo, repitiendo mi gesto exacto. Repetí. Se detuvo, pero siguió observándome y yo sabía que estaba memorizando cada gesto, cada hábito, cada rutina, como si estuviera grabándome en su mente para usarlo después. Necesitaba salir, evaluar la nieve, llegar al generador y volver a tener luz. Pero eso significaba dejar a la criatura sola en mi casa, sin supervisión, con acceso a todo. Voy a salir, anuncié mientras me ponía el equipo de invierno. Botas, campera, guantes. Tú quédate aquí junto al fuego. ¿Entendés? La criatura me miró, luego miró la puerta, luego volvió a mí. No emitió sonido, no dio señal de que entendiera o estuviera de acuerdo. Agarré el fusil y me dirigí a la puerta. La criatura se puso de pie, observándome con intensidad mientras la abría, y salí al porche. El frío me golpeó de inmediato. Quizás -7 grados, pero con el sol finalmente afuera. La nieve estaba intacta, virgen, salvo algunas huellas de pájaros. Avancé con dificultad hacia el galpón del generador, hundiéndome hasta los muslos en cada paso. El trabajo me llevó unos 20 minutos. Quitar nieve, revisar el gasoil, ponerlo en marcha. Cuando por fin arrancó con un rugido y oí los sistemas de la cabaña volviendo a la vida, sentí un pequeño alivio. Al menos tendría electricidad otra vez. Me di vuelta para regresar y me quedé helado. La criatura estaba parada en el porche, observándome, completamente desnuda al frío glacial, con el pelaje espolvoreado de nieve, solo mirándome trabajar. Te dije que te quedaras adentro. No se movió, no reaccionó, solo estaba allí parada. Y entonces entendí algo que me revolvió el estómago. No tenía frío, no temblaba. La temperatura que casi la mata 2 noches atrás ahora parecía no afectarla en lo más mínimo una vez que se había recuperado. Había fingido, o exagerado, la gravedad de su estado cuando la encontré. Volvé adentro, dije, con la voz más dura de lo que pretendía. La criatura ladeó la cabeza, ese mismo gesto que usaba cuando me estudiaba, y luego, lentamente, giró y entró por la puerta. Cuando regresé, sacudiéndome la nieve de las botas, la encontré parada en la puerta de mi dormitorio. Solo parada allí, mirando hacia adentro. Eso está prohibido, dije con firmeza. Es mi espacio privado. La criatura me miró, luego, muy deliberadamente, dio un paso dentro de mi dormitorio. No, salí ahora. Se quedó allí un largo rato, y pude ver el cálculo detrás de esos ojos ámbar. Probando, siempre probando. Luego retrocedió al pasillo, pero el mensaje era claro. Sabía que esa habitación era importante para mí. Y ahora le interesaba precisamente porque se lo había prohibido. Esa tarde intenté recuperar algo de normalidad. Preparé el almuerzo para los dos, racionando con cuidado porque no sabía cuánto más íbamos a estar atrapados juntos. La nieve era demasiado profunda para sacar la camioneta. Y aunque pudiera, ¿a dónde iría? ¿Al pueblo a contarles que tenía un pie grande en mi cabaña? Me tomarían por loco perdido. Mientras cocinaba, la criatura hizo algo nuevo. Se posicionó en una esquina de la cocina desde donde podía ver tanto la hornalla como la puerta al living. Posicionamiento estratégico. Siempre se colocaba donde podía vigilar varias salidas a la vez. Me estás poniendo nervioso, dije. Los ojos de la criatura se movieron hacia mí, pero no se movió del lugar. Después de comer, me senté en el sofá con un libro, fingiendo que todo estaba bien. La criatura se sentó enfrente, cerca del fuego, y esta vez no me miró directamente a mí. Miraba al espacio vacío a mi lado en el sofá. Intenté ignorarlo, concentrarme en la lectura, pero cada vez que levantaba la vista, la criatura seguía mirando ese lugar vacío como si se imaginara sentada allí, como si calculara si podía ocupar ese espacio junto a mí. ¿Qué pasaría si lo hacía? No lo pienses siquiera, murmuré. Los ojos de la criatura se movieron hacia mí, luego volvieron al espacio vacío. Pasó una hora. Giré una página del libro, ya ni siquiera leyendo, solo pasando el tiempo. Cuando volví a mirar, la criatura se había movido. Ya no estaba junto al fuego. Estaba sentada en el piso, directamente frente al sofá, a menos de 1 metro de mí. No la había oído moverse. Dios, salté, casi dejando caer el libro. No hagas eso. La criatura solo me miró, sin parpadear, paciente. Volvé. Anda de nuevo junto al fuego.
No se movió. Tengo el fusil acá cerca, dije, aunque tontamente lo había dejado apoyado contra la pared del fondo. La criatura miró el fusil, luego a mí. Y juro que había algo en su expresión. No exactamente una sonrisa, pero algo parecido, como si supiera que no podía alcanzarlo antes de que ella me alcanzara a mí. Nos quedamos así varios minutos, en un enfrentamiento silencioso. Finalmente, la criatura se levantó y volvió junto al fuego, pero había dejado claro su punto. Podía acercarse cuando quisiera, silenciosa como un fantasma. Esa noche, cuando cayó la oscuridad, la criatura empezó a emitir sonidos. No los vocales de antes. Estos eran distintos, más suaves, casi como un tarareo, pero no del todo, un sonido rítmico bajo que parecía vibrar por toda la cabaña y meterse en mis huesos. ¿Qué estás haciendo? El sonido continuó, inalterable. La criatura miraba la pared, emitiendo esa extraña vibración, y no podía distinguir si era comunicación, estrés o algo completamente distinto. Para. El sonido cesó de inmediato. La criatura giró para mirarme, y había algo nuevo en su expresión. No exactamente irritación, pero cerca, como si hubiera interrumpido algo importante. Perdón, pero ese ruido es inquietante. La criatura sostuvo mi mirada un largo rato, luego volvió a mirar la pared y reanudó el sonido. Más fuerte esta vez, deliberadamente más fuerte. Te dije que pares. No lo hizo. El sonido siguió, llenando la cabaña, vibrando mi pecho hasta ponerme los nervios de punta. Agarré el fusil y me puse de pie. Para ahora. La criatura paró, se levantó a su altura completa y me miró. Y por primera vez desde que la dejé entrar, vi algo que podría haber sido enojo en sus ojos, o quizás solo desafío. Nos quedamos allí, hombre y criatura, en una prueba de voluntades. Finalmente, la criatura se dio vuelta y se acomodó junto al fuego, en silencio. Pero el ambiente en la cabaña había cambiado. Cualquier entendimiento tentativo que habíamos tenido, cualquier coexistencia frágil, se había quebrado. La criatura había terminado de ser dócil, terminado de fingir gratitud. No dormí en mi dormitorio esa noche. No podía. Me quedé en el sofá, fusil sobre las rodillas, vigilando a la criatura junto a la chimenea. Estaba acostada de espaldas a mí, aparentemente durmiendo, pero alrededor de las 2 de la mañana, vi sus ojos. El ángulo era imposible para que estuviera realmente dormida. Sus ojos estaban abiertos, reflejando la luz tenue del fuego, y desde la posición de su cabeza, estaba mirando la pared. No la pared. El reflejo en el vidrio del cuadro colgado allí. Me estaba observando a través del reflejo, acostada de espaldas, fingiendo dormir, pero siguiendo cada uno de mis movimientos en el vidrio. Cuando cambié de posición para probar, sus ojos en el reflejo siguieron el movimiento. Había estado despierta todo el tiempo, observándome a través del reflejo mientras fingía dormir. Sé que estás despierta, dije en voz baja. La criatura no reaccionó, solo mantuvo la farsa. Y ahí entendí algo que me heló hasta los huesos. No era solo un animal salvaje que había aprendido a sobrevivir cerca de humanos. Era algo que entendía el engaño, que comprendía el valor de parecer inofensivo, parecer dormido, parecer agradecido mientras observaba, aprendía, planeaba. Todo lo que había visto, la imitación, las pruebas de límites, el posicionamiento estratégico, el silencio, era deliberado, calculado. Había dejado entrar en mi casa algo mucho más inteligente de lo que le había dado crédito. Algo que había estudiado a los humanos el tiempo suficiente para entender cómo pensamos, cómo reaccionamos, que nos hace vulnerables. Y ahora estaba atrapado con eso adentro. O quizás yo estaba atrapado con eso. Y empezaba a darme cuenta de que la criatura congelada que había salvado podía ser exactamente tan peligrosa como temía, solo que más astuta para ocultarlo. El cuarto día amaneció gris y frío. Debí quedarme dormido alrededor de las 4 de la mañana, agotado por 2 noches casi sin dormir. Cuando desperté, la criatura estaba sentada exactamente donde la había dejado junto al fuego. Pero algo era distinto. Toda la comida de mi despensa, las latas, las cajas, los paquetes, había sido colocada en la mesada de la cocina en filas perfectas, ordenada por tipo, por tamaño. Todo había sido movido, clasificado, exhibido. La criatura estaba sentada junto al fuego y me observaba descubrirlo. Y cuando me giré para mirarla, vi satisfacción en su cara. Se había levantado mientras yo dormía. Había revisado todas mis provisiones,
Había tocado todo lo que poseía y lo había ordenado para mostrarme exactamente lo que había hecho. Para mostrarme que mientras yo dormía, había tenido control absoluto. ¿Por qué?, pregunté, con la voz temblando. ¿Por qué hiciste esto? La criatura ladeó la cabeza. Luego emitió ese extraño sonido tarareado de la noche anterior. Y entendí. Me estaba demostrando que podía hacer lo que quisiera en esta cabaña. Que mis reglas, mis límites, mi autoridad solo existían mientras yo estuviera despierto y vigilando. En el momento en que bajara la guardia, en que durmiera, todo estaba sujeto a su voluntad. Estaba viviendo con algo que me enseñaba, mediante demostraciones cuidadosas, que yo no tenía el control. Y no tenía idea de qué planeaba hacer con ese control una vez que estuviera seguro de que yo lo había entendido. El cuarto día se sintió como vivir con una bomba de tiempo. Cada movimiento de la criatura, cada sonido, cada mirada en mi dirección. Esperaba el momento en que el control cuidadoso que mantenía se rompiera. Pasé la mañana intentando reafirmar alguna autoridad. Tomé toda la comida de la mesada donde la criatura la había ordenado y la guardé de nuevo en la despensa, haciendo ruido deliberadamente, mostrando que estaba deshaciendo lo que había hecho. La criatura observaba desde el living, inmóvil. Cuando terminé y me di vuelta, estaba parada en la puerta de la cocina. No la había oído moverse. Tenemos que poner algunas reglas, dije, intentando sonar firme a pesar del temblor en la voz. Esta es mi casa. Vos sos un invitado. Eso significa que no revisás mis cosas. No moves mi comida. No entras a mi dormitorio. ¿Entendés? La criatura ladeó la cabeza. Luego pasó junto a mí hacia la despensa. La abrió. Sacó una lata de porotos y la puso en la mesada. Luego otra lata. Luego otra. Reconstruyendo el arreglo que yo acababa de deshacer. ¡Para! No lo hizo. Siguió sacando latas metódicamente, con calma, ignorando por completo mi orden. Agarré su brazo, grueso como un tronco, cubierto de ese pelo áspero, y tiré. ¡Para! La criatura se congeló, giró lentamente la cabeza para mirar mi mano en su brazo. Luego miró mi cara, y lo que vi en sus ojos me hizo soltar de inmediato. No era enojo. Peor. Una evaluación fría, como si calculara exactamente cuánta fuerza necesitaría para quitarme la mano, y si quitar la mano del brazo entero sería la solución más eficiente. Retrocedí. La criatura sostuvo mi mirada un momento más. Luego terminó tranquilamente de ordenar las latas. Cuando terminó, volvió al living y se sentó enfrentándome. El mensaje era claro. Haría lo que quisiera. Mis reglas no significaban nada. Me obligué a almorzar, aunque había perdido el apetito por completo. La criatura comió también, pero de manera distinta ahora. Daba un mordisco, luego se detenía y me miraba fijo mientras masticaba. Otro mordisco, se detenía, miraba. El contacto visual era implacable, invasivo, diseñado para desestabilizarme. Y lo estaba logrando. Esa tarde intenté concentrarme en cosas prácticas. La nieve seguía demasiado profunda para salir con la camioneta, pero quizás mañana o pasado podría llegar al pueblo. Necesitaba un plan. Necesitaba pensar cómo sacar a esta cosa de mi casa, sin que decidiera detenerme de forma permanente. Mientras estaba perdido en mis pensamientos, mirando por la ventana, oí un ruido desde mi dormitorio. Corrí por el pasillo y encontré a la criatura adentro, revisando los cajones de mi cómoda. Salí. Te dije que ese cuarto está prohibido. La criatura sacó una fotografía, la que guardaba en el cajón de las medias. La foto de Laura y yo el día de nuestra boda, tomada 15 años atrás. La sostuvo en alto, examinándola con evidente interés. «Dámela». Extendí la mano. La criatura levantó la foto más alto, fuera de mi alcance, y siguió estudiándola. Su dedo recorrió el contorno del rostro de Laura en la imagen. Luego me miró a mí. Luego volvió a la foto, comparando. «Devuélvemela». La criatura me miró un largo rato. Luego, muy deliberadamente, muy despacio, dobló la esquina de la fotografía, apenas lo suficiente para dañarla. Una amenaza, una demostración de poder. Después me la entregó. La tomé con manos temblorosas, mirando la esquina doblada, la pequeña marca que ahora arruinaba el rostro de Laura. La criatura pasó junto a mí saliendo del dormitorio, dejándome parado allí con la foto dañada y la certeza aplastante de que nada en esta casa estaba a salvo. Nada estaba prohibido. La criatura iría donde quisiera, tocaría lo que quisiera, y yo no podía detenerla. La única pregunta era qué más planeaba hacer. No dormí en mi dormitorio esa noche.
No podía. Me quedé en el sofá, fusil sobre las rodillas, vigilando a la criatura junto a la chimenea. Estaba acostada de espaldas a mí, aparentemente durmiendo, pero alrededor de las 2 de la mañana, vi sus ojos. El ángulo era imposible para que estuviera realmente dormida. Sus ojos estaban abiertos, reflejando la luz tenue del fuego, y desde la posición de su cabeza, estaba mirando la pared. No la pared. El reflejo en el vidrio del cuadro colgado allí. Me estaba observando a través del reflejo, acostada de espaldas, fingiendo dormir, pero siguiendo cada uno de mis movimientos en el vidrio. Cuando cambié de posición para probar, sus ojos en el reflejo siguieron el movimiento. Había estado despierta todo el tiempo, observándome a través del reflejo mientras fingía dormir. Sé que estás despierta, dije en voz baja. La criatura no reaccionó, solo mantuvo la farsa. Y ahí entendí algo que me heló hasta los huesos. No era solo un animal salvaje que había aprendido a sobrevivir cerca de humanos. Era algo que entendía el engaño, que comprendía el valor de parecer inofensivo, parecer dormido, parecer agradecido mientras observaba, aprendía, planeaba. Todo lo que había visto, la imitación, las pruebas de límites, el posicionamiento estratégico, el silencio, era deliberado, calculado. Había dejado entrar en mi casa algo mucho más inteligente de lo que le había dado crédito. Algo que había estudiado a los humanos el tiempo suficiente para entender cómo pensamos, cómo reaccionamos, que nos hace vulnerables. Y ahora estaba atrapado con eso adentro. O quizás yo estaba atrapado con eso. Y empezaba a darme cuenta de que la criatura congelada que había salvado podía ser exactamente tan peligrosa como temía, solo que más astuta para ocultarlo. El cuarto día amaneció gris y frío. Debí quedarme dormido alrededor de las 4 de la mañana, agotado por 2 noches casi sin dormir. Cuando desperté, la criatura estaba sentada exactamente donde la había dejado junto al fuego. Pero algo era distinto. Toda la comida de mi despensa, las latas, las cajas, los paquetes, había sido colocada en la mesada de la cocina en filas perfectas, ordenada por tipo, por tamaño. Todo había sido movido, clasificado, exhibido. La criatura estaba sentada junto al fuego y me observaba descubrirlo. Y cuando me giré para mirarla, vi satisfacción en su cara. Se había levantado mientras yo dormía. Había revisado todas mis provisiones. Había tocado todo lo que poseía y lo había ordenado para mostrarme exactamente lo que había hecho. Para mostrarme que mientras yo dormía, había tenido control absoluto. ¿Por qué?, pregunté, con la voz temblando. ¿Por qué hiciste esto? La criatura ladeó la cabeza. Luego emitió ese extraño sonido tarareado de la noche anterior. Y entendí. Me estaba demostrando que podía hacer lo que quisiera en esta cabaña. Que mis reglas, mis límites, mi autoridad solo existían mientras yo estuviera despierto y vigilando. En el momento en que bajara la guardia, en que durmiera, todo estaba sujeto a su voluntad. Estaba viviendo con algo que me enseñaba, mediante demostraciones cuidadosas, que yo no tenía el control. Y no tenía idea de qué planeaba hacer con ese control una vez que estuviera seguro de que yo lo había entendido. El cuarto día se sintió como vivir con una bomba de tiempo. Cada movimiento de la criatura, cada sonido, cada mirada en mi dirección. Esperaba el momento en que el control cuidadoso que mantenía se rompiera. Pasé la mañana intentando reafirmar alguna autoridad. Tomé toda la comida de la mesada donde la criatura la había ordenado y la guardé de nuevo en la despensa, haciendo ruido deliberadamente, mostrando que estaba deshaciendo lo que había hecho. La criatura observaba desde el living, inmóvil. Cuando terminé y me di vuelta, estaba parada en la puerta de la cocina. No la había oído moverse. Tenemos que poner algunas reglas, dije, intentando sonar firme a pesar del temblor en la voz. Esta es mi casa. Vos sos un invitado. Eso significa que no revisás mis cosas. No moves mi comida. No entras a mi dormitorio. ¿Entendés? La criatura ladeó la cabeza. Luego pasó junto a mí hacia la despensa. La abrió. Sacó una lata de porotos y la puso en la mesada. Luego otra lata. Luego otra. Reconstruyendo el arreglo que yo acababa de deshacer. ¡Para! No lo hizo. Siguió sacando latas metódicamente, con calma, ignorando por completo mi orden. Agarré su brazo, grueso como un tronco, cubierto de ese pelo áspero, y tiré. ¡Para! La criatura se congeló, giró lentamente la cabeza para mirar mi mano en su brazo. Luego miró mi cara, y lo que vi en sus ojos me hizo soltar de inmediato. No era enojo,
Peor. Una evaluación fría, como si calculara exactamente cuánta fuerza necesitaría para quitarme la mano, y si quitar la mano del brazo entero sería la solución más eficiente. Retrocedí. La criatura sostuvo mi mirada un momento más. Luego terminó tranquilamente de ordenar las latas. Cuando terminó, volvió al living y se sentó enfrentándome. El mensaje era claro. Haría lo que quisiera. Mis reglas no significaban nada. Me obligué a almorzar, aunque había perdido el apetito por completo. La criatura comió también, pero de manera distinta ahora. Daba un mordisco, luego se detenía y me miraba fijo mientras masticaba. Otro mordisco, se detenía, miraba. El contacto visual era implacable, invasivo, diseñado para desestabilizarme. Y lo estaba logrando. Esa tarde intenté concentrarme en cosas prácticas. La nieve seguía demasiado profunda para salir con la camioneta, pero quizás mañana o pasado podría llegar al pueblo. Necesitaba un plan. Necesitaba pensar cómo sacar a esta cosa de mi casa, sin que decidiera detenerme de forma permanente. Mientras estaba perdido en mis pensamientos, mirando por la ventana, oí un ruido desde mi dormitorio. Corrí por el pasillo y encontré a la criatura adentro, revisando los cajones de mi cómoda. Salí. Te dije que ese cuarto está prohibido. La criatura sacó una fotografía, la que guardaba en el cajón de las medias. La foto de Laura y yo el día de nuestra boda, tomada 15 años atrás. La sostuvo en alto, examinándola con evidente interés. «Dámela». Extendí la mano. La criatura levantó la foto más alto, fuera de mi alcance, y siguió estudiándola. Su dedo recorrió el contorno del rostro de Laura en la imagen. Luego me miró a mí. Luego volvió a la foto, comparando. «Devuélvemela». La criatura me miró un largo rato. Luego, muy deliberadamente, muy despacio, dobló la esquina de la fotografía, apenas lo suficiente para dañarla. Una amenaza, una demostración de poder. Después me la entregó. La tomé con manos temblorosas, mirando la esquina doblada, la pequeña marca que ahora arruinaba el rostro de Laura. La criatura pasó junto a mí saliendo del dormitorio, dejándome parado allí con la foto dañada y la certeza aplastante de que nada en esta casa estaba a salvo. Nada estaba prohibido. La criatura iría donde quisiera, tocaría lo que quisiera, y yo no podía detenerla. La única pregunta era qué más planeaba hacer. La criatura bajó el martillo, lo dejó sobre la mesa ratona entre nosotros y volvió caminando a la cocina. Me dejó parado allí con el fusil, con el martillo al alcance de la mano, con todas las oportunidades del mundo para actuar. Y sabía que no lo haría. Esa era la parte peor. No que estuviera atrapado con algo peligroso, sino que estaba atrapado con algo que entendía la psicología humana lo suficiente como para atraparme con mi propia duda, mi propia incertidumbre, mi incapacidad de ser tan implacable como podía serlo ella. Miré por la ventana el paisaje cubierto de nieve, la distancia hasta el vecino más cercano, el bosque que rodeaba mi cabaña aislada, y comprendí que aunque pudiera salir, aunque pudiera escapar, ¿quién me creería? ¿Quién entendería lo que había pasado aquí? Yo había dejado entrar a un pie grande congelado en mi casa para salvarle la vida. Y ahora vivía con algo que había usado esa bondad para tomar control total de mi hogar, de mi seguridad y, posiblemente, de mi futuro. La criatura se sentó de nuevo en la mesa de la cocina, rodeada de herramientas, y me miró con esos ojos ámbar. Y supe con absoluta certeza que lo que fuera a pasar después, pasaría en los términos de la criatura, no en los míos. Solo no tenía idea de cuáles serían esos términos. El quinto día se estiró en las horas más largas de mi vida. La criatura mantuvo su posición en la mesa de la cocina, rodeada de herramientas, levantando una de vez en cuando para examinarla antes de dejarla nuevamente, siempre observándome, siempre pendiente de cada uno de mis movimientos. Intenté funcionar con normalidad, pero la normalidad se había vuelto imposible. Preparé mate, hice comida, me moví por la cabaña como un prisionero en mi propia casa, hiperconsciente de que la criatura seguía cada uno de mis pasos. Alrededor de mediodía, algo cambió. La criatura se levantó de la mesa y se acercó a la ventana principal. Se quedó allí un largo rato, mirando el paisaje nevado, y su postura era distinta, menos tensa, casi resignada. Luego se giró hacia mí y emitió un sonido diferente a todos los que había oído antes, más suave, casi triste. ¿Qué?, pregunté, sin esperar respuesta. La criatura se acercó al sofá y se sentó. Luego golpeó suavemente el cojín de al lado. ¿Una invitación o una orden? No me voy a sentar al lado tuyo. Golpeó el cojín de nuevo.
Más insistente. Apreté el fusil con más fuerza. No. La criatura se levantó, tomó el martillo de la mesa ratona y caminó hacia mi dormitorio. La seguí, con el corazón latiendo como loco, esperando no sabía qué. Destrucción, violencia. En cambio, se acercó a la cómoda y, con mucho cuidado, con mucha delicadeza, usó la garra del martillo para abrir el cajón de abajo, el que se había hinchado por la humedad años atrás y que no había podido abrir desde que me mudé. Adentro estaban cosas que había olvidado, cartas viejas de Laura de antes del divorcio, el reloj que me había regalado mi viejo, un álbum de fotos que había enterrado porque mirarlo dolía demasiado. La criatura sacó el álbum de fotos y lo llevó de vuelta al living, lo dejó sobre la mesa ratona. Luego se sentó en el sofá y golpeó nuevamente el cojín de al lado. No entiendo qué querés. La criatura abrió el álbum en la primera página. Fotos de Laura y yo al principio del matrimonio. Felices, jóvenes, enamorados. Luego señaló hacia mí. Luego a la foto. Luego al espacio vacío en el sofá. Y por fin entendí lo que intentaba comunicarme. Me estaba mostrando la soledad. Me estaba mostrando el aislamiento. Me estaba preguntando, de la única forma que podía, si yo entendía lo que era estar solo. Tú estás sola, dije. La palabra sonaba absurda dirigida a un pie grande, pero la criatura asintió con énfasis. Pasó más páginas, más fotos de tiempos felices. Luego señaló a Laura en las imágenes e hizo un gesto interrogante. Se fue. Nos divorciamos. Me dejó hace 3 años. Las palabras salieron solas, aunque no sabía si la criatura podía entenderlas, pero algo en su expresión cambió. Algo que parecía comprensión. Emitió un sonido. Ese gemido bajo y lastimero de la primera noche. Pero ahora lo entendía distinto. No era angustia por el frío. Era angustia por estar solo. La criatura se levantó y volvió a la ventana. Apoyó una mano enorme contra el vidrio, mirando el bosque vacío, el aislamiento, el paisaje blanco e interminable. Y de repente, todo el comportamiento de los últimos 5 días cobró otro sentido. La imitación, intentando aprender a ser más como yo. El reordenamiento de la despensa, intentando establecer algún tipo de orden, algún control en un mundo donde no tenía ninguno. Las pruebas de límites, intentando entender las reglas de convivir con otro ser después de quién sabe cuánto tiempo solo en la selva. Incluso el terror. Quizás no había intentado asustarme. Quizás había intentado comunicarse de la única forma que sabía, mediante demostraciones, mediante acciones, mostrándome cómo se sentía estar sin poder, atrapado, solo. Querías que yo entendiera, dije en voz baja. Todo esto. Intentabas hacerme sentir lo que vos sentís. La criatura se apartó de la ventana y me miró, y en sus ojos vi algo que no me había permitido ver antes. No malicia, no cálculo, solo una soledad profunda, devastadora. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. ¿Cuánto tiempo llevas sola ahí afuera? La criatura levantó ambas manos, mostró los 10 dedos. De nuevo, de nuevo, de nuevo, más veces de las que pude contar. Décadas, quizás casi toda su vida. Y la tormenta, realmente te estabas congelando. Eso no era fingido. La criatura asintió. Luego señaló hacia sí misma, hacia el fuego, hacia mí, agradecida. Había estado agradecida. Todo lo que vino después había sido algo más complicado. Pero ¿por qué todo lo de mover muebles, las herramientas, cerrar las puertas con llave? La criatura se acercó a la puerta principal, puso la mano en el cerrojo. Luego se giró hacia mí y abrió los brazos bien grandes, abarcando toda la cabaña. Después señaló hacia mí, hacia sí misma, y juntó ambas manos. Quedarnos juntos, no solos. Querías asegurarte de que no me fuera porque si me iba, volvías a quedar sola. Asintió con fuerza. Me dejé caer pesadamente en el sofá. La cabeza me daba vueltas. No intentabas hacerme daño. Intentabas retenerme acá. Retenerme a mí. Miré el álbum de fotos, las imágenes de un matrimonio que había fracasado, la prueba de mi propio aislamiento que había estado negando durante 3 años. Intentabas evitar que te abandonara. La criatura emitió un sonido afirmativo, pero también interrogante, como preguntando si realmente entendía, si de verdad comprendía. Sí, dije suave. Entiendo la soledad. Miré las fotos otra vez. He estado solo acá afuera 3 años por decisión propia, pensé. Pero quizás. La criatura volvió al sofá, se sentó y esta vez, cuando golpeó el cojín de al lado,
El gesto no era imperativo. Era esperanzado. Pedía. Miré el fusil en mis manos, el martillo en la mesa ratona, todas las herramientas y armas y defensas que había mantenido durante 5 días, y comprendí que nunca habían sido necesarias. La criatura podría haberme hecho daño en cualquier momento. Podría haber usado esas herramientas contra mí. Podría haber hecho cientos de cosas, pero no lo hizo porque no quería hacerme daño. Solo no quería volver a estar sola. Lentamente, con cuidado, dejé el fusil en el piso y me senté en el sofá, no pegado a la criatura, pero más cerca de lo que había estado. Lo suficiente. La criatura emitió un sonido. Alivio, quizás, o gratitud. Se envolvió con la bolsa de dormir sobre los hombros y se acomodó contra los almohadones. Nos quedamos allí sentados juntos en silencio un largo rato. La cabaña estaba cálida, el fuego crepitaba, la tormenta había pasado hacía mucho. Afuera, la nieve empezaba a derretirse con el sol de la tarde. No puedo tenerte acá para siempre, dije al rato. ¿Entendés eso? No. Vos pertenecés al bosque, no a una casa. La criatura giró para mirarme, y vi comprensión en sus ojos. Aceptación. Nunca había creído realmente que esto pudiera ser permanente. Solo había estado desesperada por una conexión, cualquier conexión, aunque fuera temporal. Pero quizás, pensé en los últimos 3 años, el aislamiento que había elegido, la soledad que fingía que no existía. Quizás podamos encontrar un punto medio. Vos volvés al bosque. Ahí es donde perteneces. Pero yo voy a dejar comida afuera. No adentro de la casa, sino en el porche. Y si querés, si necesitas compañía alguna vez, podés volver, solo a visitar. La criatura ladeó la cabeza, considerando. Luego asintió lentamente, aceptando los términos. Y nada de cerrar puertas con llave, ni robar llaves, ni moverme todos los muebles. Un sonido que podría haber sido acuerdo o podría haber sido diversión. Difícil decirlo. Mañana saco las llaves del ducto, arreglo los cerrojos y podés irte cuando quieras, pero sos bienvenida a quedarte una noche más si querés. La criatura se acomodó más profundo en el sofá, envolviéndose mejor con la bolsa de dormir, claramente eligiendo quedarse. Esa noche preparé cena para los dos. Comimos juntos y, por primera vez desde que la criatura había entrado en mi cabaña, se sintió casi normal. No del todo cómodo. No creo que pudiera serlo nunca compartir espacio con algo tan esencialmente salvaje, pero ya no aterrorizante. Esa noche dormí de verdad. Sueño profundo, no el duermevela inquieto de las noches anteriores. Cuando desperté por la mañana, la criatura ya estaba despierta, parada en la ventana principal, mirando el amanecer. Me levanté y me puse al lado. Miramos juntos el bosque, los árboles, la nieve que se derretía, la inmensidad salvaje que era su hogar y mi refugio. Es hora de que vuelvas, dije. La criatura asintió. Se giró hacia mí. Y entonces hizo algo extraordinario. Extendió el brazo y, con mucho cuidado, con mucha delicadeza, puso una mano enorme en mi hombro. El peso era considerable, pero el gesto era tierno. Gracias. Chao. Hasta la próxima. Luego se acercó a la puerta principal y esperó mientras yo la abría. La abrí de par en par y la criatura salió al porche. Se quedó allí un momento, probando el aire, acomodándose de nuevo a la afuera después de 5 días adentro. Luego se giró hacia mí una última vez. Emitió un sonido, ese vocalizo bajo y resonante. Pero esta vez no sonaba lastimero. Sonaba como una promesa, como volveré. Y después bajó del porche y se internó en el bosque, moviéndose entre los árboles con esa gracia silenciosa, desapareciendo entre las sombras. Me quedé parado en la puerta un largo rato, mirando el bosque vacío, procesando todo lo que había pasado. 5 días que habían empezado con terror y terminado con, no sabía cómo llamarlo, comprensión, quizás conexión, una amistad improbable con algo que no debería existir. Esa tarde llevé un bol grande con comida al porche, verduras en lata, charqui, sándwiches de manteca de maní. Lo dejé en el extremo y volví adentro. Miré por la ventana mientras caía la oscuridad. Justo después del atardecer, vi movimiento entre los árboles. La criatura salió del bosque, se acercó al porche con cautela y encontró la comida. Miró hacia la ventana, miró directo hacia mí aunque yo estaba casi oculto, y emitió ese sonido otra vez. Reconocimiento, gratitud. Luego tomó la comida y desapareció de nuevo en el bosque. Eso fue hace 3 meses. Ahora es mayo y la nieve se fue hace rato.
La criatura vuelve cada pocos días, siempre al atardecer, siempre en silencio. Yo dejo comida y la toma. A veces me siento en el porche mientras come y existimos en la presencia del otro un rato. No es exactamente compañía, pero tampoco es exactamente soledad. Algo intermedio. No le conté a nadie, quien me creería, y más importante, quien necesita saberlo. La criatura tiene su bosque, su libertad. Yo tengo mi cabaña, mi espacio. Pero ninguno de los dos está tan solo como antes. La semana pasada fui al pueblo por primera vez en meses. La gente comentó que me veía mejor, más sano, menos atormentado, dijo alguien. Les conté que había estado saliendo más, disfrutando la primavera, lo cual era cierto de alguna manera. Empecé a llamar a Laura solo para hablar. Nada romántico. Ese tren ya pasó hace años, pero reconectar como amigos, recordar que el aislamiento es una elección, no una necesidad. El álbum de fotos ahora está en la mesa ratona, ya no enterrado en un cajón trabado. Lo miro a veces, recuerdo las partes buenas, no solo el final doloroso. Y cada pocos días, justo después del atardecer, llevo comida al porche y espero. A veces la criatura viene, a veces no. Pero saber que podría venir, saber que hay un ser vivo ahí afuera que eligió conectar conmigo, que confió en mí a pesar de todas las razones para no hacerlo, eso cambia algo fundamental. Dejé entrar a un pie grande congelado en mi casa para salvarle la vida. Lo que pasó después no me aterrorizó. No al final. Me enseñó algo que había olvidado, que la soledad es universal, que la conexión importa, que a veces lo más asustador no es el monstruo en la puerta, sino el aislamiento que creamos cuando mantenemos esa puerta cerrada para siempre. La criatura sigue ahí afuera, sola la mayor parte del tiempo. Esa es su naturaleza, pero no del todo sola. Ya no, y yo tampoco. Algunas noches, cuando estoy sentado en el porche al crepúsculo, oigo sonidos del bosque, ese vocalizo bajo y resonante que se propaga entre los árboles. Y respondo, no con palabras, sino con presencia, con el simple reconocimiento de que los dos existimos. Los dos luchamos con la soledad y los dos encontramos una solución improbable en el otro. El bosque ya no está tan vacío como antes, y mi cabaña ya no está tan aislada. Y de alguna forma, eso lo cambia todo.